Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Economía y Política, Política y Economía, una conversación que hemos venido sosteniendo quien les habla, José Vicente Carrasquero y el profesor Alexander Guerrero, sobre esta coyuntura económica que está viviendo Venezuela. Queremos comenzar esta entrega con una pregunta que nos hizo el señor Sebastiano Capodano sobre el problema de la reestructuración de la deuda y cómo quedarían los tenedores de deuda en esa situación en la eventualidad de que hubiese una negociación o un rescate por parte del Fondo Monetario Internacional. No sé qué tienes que decir, Sí, Alexander, al respecto. la respuesta es muy sencilla. El FMI o hace un ejercicio de asistencia financiera o de rescate, dependiendo siempre del monto, del volumen de deuda y el peso que tenga la deuda sobre la economía, que se convierta en una gran restricción al crecimiento. El préstamo del FMI va directamente a los bancos centrales o al Banco Central y eso le va a dar liquidez al mercado cambiario. Va a haber divisas para las necesidades que tenga la economía nacional. Pero por otro lado, va a haber una reestructuración de deuda, sobre todo aquella deuda de alto costo, que implica un servicio de deuda muy alto en relación al ingreso de divisas que tiene la economía. Y allí se reestructura fundamentalmente, y es el caso más típico, la deuda de alto costo, y se establece un canje. El gobierno emitiría una deuda de menor costo, ya con un riesgo mucho menor por la asistencia financiera del FMI, y esa deuda se entra en canje con la deuda vieja. Los tenedores van a tener al mismo tiempo que algo de perdón financiero. Parte de esa deuda se perdona, se estuvo cobrando durante un periodo de elevados intereses y eso establece un sistema, un mecanismo, un flujo de caja mucho más beneficioso para la economía nacional, Sí, siempre bajo la vigilancia o el padrinazgo de la FMI, que es lo que ocurriría ahora. Los esto se tenedores. parece a las famosas quitas argentinas, ¿no? Exacto, porque el segundo paso de la reestructuración sería la quita argentina, que es decir, hay deudas que no se estaría cobrando, y en el canje saldría una especie de acuerdo en el volumen de bonos que sería transferido al volumen de bonos que sería extraído del mercado, bonos costosos por bonos no costosos, y algún inclusive aporte líquido para pagarle a los tenedores y en un acuerdo de este tipo, de bastantes fuentes de ingreso o de deuda de alto costo por bajo costo, la idea central es bajarle el nivel de presión sobre la balanza de pago a la economía. Claro, para que El, alcance el dinero para que la economía vaya sí, pues, funcionando. en las actuales condiciones que tenemos hoy estamos en un punto en el cual o comemos o pagamos deuda. Sí, bueno, y el gobierno ha optado, como hemos visto, por pagar deuda, porque comiendo no estamos. Sí, no, Profe, porque que y eso hay nos lleva, una relación perversa entre tenedores, banca, gobierno y grupos de intereses que están lucrando enormemente con esta deuda y entonces el gobierno y la banca persiguen el objetivo de no hacer acuerdo con el FMI para evitar que haya la reestructuración. ahora me ha resultado, Alexander, escandaloso, por decirlo menos, unas declaraciones del ministro de Finanzas venezolano que dice que él no entiende cómo es que Venezuela está pagando la deuda y sin embargo la deuda sigue apareciendo como una deuda de alto riesgo y una deuda costosa. A mí no me sorprende porque después de todo sabemos que el señor de economía no sabe nada y entonces no entiende cuáles son los procedimientos. Pero bueno, que si nos tocara asesorar a este general, El eh, problema que tiene, lo que él muestra, aparte de un desconocimiento, que no quiere aceptar el nivel de riesgo que ellos mismos han creado con el manejo del ingreso fiscal, han expandido el ingreso fiscal al infinito y ha caído el ingreso de divisas de la economía y ha caído y ha caído el ingreso de manera tal que se han creado déficits inmensos entre la balanza de pagos y el gasto del gobierno o el déficit fiscal. y además déficit creciente, ¿no? No, y que no hay forma, no hay manera de pagarlos. Es decir, la economía entonces es percibida de un elevado riesgo y de posibilidades reales de un default, de una Claro, cesación de es una pago. economía en una situación endeble, pues, ¿no? Sí, No y se sabe entonces, si en claro, algún momento de poco, inclusive va de a un tener dinero. ingreso que, sí, de un ingreso que no le cubre el pago de deuda ni le cubre
el gasto público del cual ha crecido. Entonces, en esa situación, el riesgo de Venezuela, probablemente el más alto del mundo hoy, y frente a ese nivel de riesgo, se paga y se paga, no va a bajar el nivel de riesgo, porque la perspectiva sobre Venezuela es que el ingreso es el que no llega, porque el problema que tiene la industria petrolera de descapitalización, por un lado, y además de caída de la producción, se le suma la caída de los precios del petróleo. Claro. Eso deja con una caja muy pequeña Venezuela para poder operar como economía y estamos viendo la consecuencia, una caída del ingreso por encima del 12% y una hiperinflación que ya está marcando niveles de 600, 700% anual. Lo cual nos lleva a decir que no estaría equivocado el que dijera que la adquisición de deuda durante los últimos 10 años, al menos, ha sido una adquisición de deuda irresponsable. Sí, y ahí Porque la responsabilidad está también en manos de los bancos que hicieron esta estructuración de deuda y que compraron esta deuda. Porque al final Venezuela ya venía mostrando desde hace varios años una caída continua en la producción de petróleo y una reducción en las exportaciones netas. esto se Eh, parece a la situación de los bancos norteamericanos prestándole a gente para comprar casas sin hacer un chequeo de su capacidad de crédito. Claro, al final también es cierto que los bancos estaban en posición de muchísimo dinero, muchísima liquidez después sobre todo de la crisis del 2008 y ese dinero hay que ponerlo hay A que rodar. ponerlo a rodar de cualquier forma y entonces se ocurren estos tipos de excesos. Pero en el caso venezolano tenemos como quizás algo que hay que ilustrar de inmediato es que la empresa de petróleo en Venezuela a lo largo de tantos años nunca había entrado en un mecanismo recurrente de endeudamiento, jamás, no lo necesitó. De alguna forma se hacían acuerdos entre el gobierno y la empresa petrolera a ver cuánto la empresa invertía de manera de mantener su producción, su nivel de operatividad y cuánto entonces iba al fisco para el pago de la contribución fiscal. Una especie de equilibrio como del diablo, muy complejo, pero así se pudo mantener. Con la entrada de Chávez, de inmediato comenzó el endeudamiento de la empresa y el dinero de ese endeudamiento iba dirigido al gasto público. Perfecto. Los papeles de esa deuda decían claramente destino del dinero, gasto social. Mm. Y el gasto social no genera ningún tipo de rendimiento. Al final se convirtió en un peso inmenso, que cual no se puede, el Estado es yo lo caracterizo como Estado obeso, mórbido, de un tamaño tal que impide al propio Estado financiarse ni con impuestos, ni con endeudamiento, ni siquiera con la inflación. Y al final el resultado es lo que estamos viendo. No llega, no Dificultades llega, para pagar la deuda. no llega ni a luchador de sumo. No, porque no, nada, es un obeso mórbido que requiere simplemente comer, comer sin detenerse, y no hay entonces cómo darle de comer. Claro. Entonces al final, y yo lo llamaba por allí, Venezuela requiere una gastroplastia de tipo en el estómago, recortarle el estómago para que no coma tanto, para ver si baja de peso, lo cual significa que el Estado venezolano hay que reducirle el peso y hay que privatizar cantidades de empresas o todas las empresas que están en manos del Estado para que se reduzca de tamaño y el ingreso fiscal entonces alcance para mantener un Estado. Eso no es lo que está ocurriendo. El Estado se consume, ha crecido casi el 100% en términos del PIB, a niveles en los cuales no es sustentable. Claro. Y esa no sustentabilidad la puede divisar cualquier calificador de riesgo y ve en el acto que Venezuela no es viable, ni financiera ni económicamente, y entra en el drama que estamos viviendo, que la factura la conocemos, se llama hiperinflación, y la moneda que se vuelve, para decirlo gráficamente, añicos, se convierte en algo que absolutamente no compra. Ahora, profe, ya para finalizar esta entrega y avisar de que viene la otra, en la medida que nos acercamos al proceso electoral del 6 de diciembre, las encuestas anuncian un desastre para el gobierno. Encuestas que están dando ventajas de hasta 30 puntos al gobierno, a la oposición sobre el gobierno. Y esto de suyo ya es una cuestión bastante dramática y entonces empiezan a oírse conversaciones sobre la unificación cambiaria. Unificación cambiaria no es sinónimo de levantamiento del control de cambio, o estoy yo equivocado. No, es un lenguaje meluflo, yo lo he venido llamando en esos términos. La palabrita unificación cambiaria, que es una especie de palabrita mágica, la gente se contenta porque cree que va a desaparecer el control de cambio. No, la unificación cambiaria trae una mega devaluación gigantesca, otra más, Sí. de las que Maduro ha impuesto, porque entonces se van a unificar
le pongo comillas, el precio del dólar de 6.30, el de SICAD de 12, y se va a unificar con CIMADI, que son los únicos precios del dólar que se puede unificar. Claro, Pero se va a mantener el control, de manera que el paralelo va a seguir existiendo en los exacto. niveles donde hoy lo vemos. Al final, la palabra unificación, que algunos ingenuos la manejan sin darse cuenta, es simplemente un subterfugio para tapar una mega evaluación que está en camino. Y que Porque no hay continuaría, tal unificación. y No, continuaría es que no hay entonces tal con, unificación, porque claro, vamos a tener dos mercados del dólar de todas por maneras. supuesto. Vamos a tener mercado controlado, ahora bajo un solo precio, y el mercado no controlado, que es el mercado del dólar paralelo, también bajo otro precio. De manera que nunca, al final no hubo unificación, porque la unificación debemos entenderla como un mecanismo, un sistema en el cual desaparecen diferentes precios del dólar, uno solo, pero sin el control. Es decir, eliminas todos los controles y entonces no habrá paralelo, habrá un solo dólar. ¿Qué precio Claro. tendrá ese dólar? El Es que un imponga el problema mercado. que imponga el mercado. Entonces, Bueno, profe, lo vamos a dejar ahorita eh, hasta está aquí. bien. Vamos a continuar conversando sobre esto. Vamos a meternos en el asunto de las elecciones, el resultado de las elecciones y qué podemos esperar de la economía una vez que se haya concretado el proceso electoral del 6 de diciembre. Nos vemos en una próxima ocasión.